Estados Unidos es parecida, venían, llegaban, exterminaban. Primero unos días sí eran amigos, o con unos presidentes eran amigos y con otros no eran amigos. Con otros, pues por eso están las reservas de indígenas, porque a final de cuentas hasta ese punto los llevaron, pues cuando ya no se pudo, porque Estados Unidos era como el ejemplo del mundo, ya no podía exterminarlos, los tuvo que mantener dentro de reservas. Pero antes de eso, o sea, pues los exterminaron igual, o sea, era la misma política que manejaban. Bueno, les voy a seguir comentando un poquito este, de lo que era pues de esa parte de Estados Unidos. Aquí, bueno, no se me vayan a sentir poquito los de Estados Unidos, no, no quiero llegar a lo mejor a herir susceptibilidades, pero en 1812 que ganó este amigo, este demócrata republicano, porque antes decían los partidos eran varios y no era nada más el demócrata o el republicano, pues expulsó a los ingleses. Entonces, aquí estamos viendo cómo ya se parte, ahora sí que el continente en dos, ¿no? Lo que es América y lo que es Europa. Bueno, ya de ahí tuvieron que empezar a tomar ya más medidas allá en lo que era la parte de Europa. ¿Qué pasó después de esa fecha? Pues vino que derrotaron a Napoleón allá en Europa y pues aquí, eso más o menos es en 1914, 1814, perdón, y restauraron un rey que pues se puede decir que era medio pelele, ¿no? Porque pues era el mismo que había dejado el poder y tomó el poder de España. Y por eso empezaron a mandar otra vez, como a reconquistar otra vez América. Se rindieron y ¿qué es lo que hicieron? Mira, pues vamos a tener una guerra de guerrillas y nunca vamos a acabar. Lo que hicieron estos es que dejaron a sus conservadores. En este caso, pues sí, Iturbide era conservador. De hecho, Santana era parte de lo que era pues ahora sí que el ejército de los realistas. Hay otro que se llama, este, es un presidente se fue un presidente interino que dejó Santana, que es no me acuerdo si se llama Bracamontes, déjenme ver ahorita el nombre, no sé si lo tengo anotado. Y él, pues también era el ejército realista. Lo que hicieron fue que aquí quisieron poner un imperio, el imperio mexicano. Acuérdense que primero fue imperio mexicano y no era un país federalista. Estamos hablando de que acaban de terminar el imperio en Francia, el imperio de Napoleón, y aquí quisieron poner otro imperio. Sí tenía conecte, sí tenía comunicación Iturbide con Europa. Fue avanzando el tiempo, fue avanzando el tiempo y aquí hubo guerrillas hasta que expulsaron a Iturbide y aquí quedaron varios presidentes, ¿no? En México, en ese tiempo. Hasta 1828 todo iba caminando bien y se cree que el primer presidente que vino preparado de Europa para tomar el poder de Estados Unidos, pues es un demócrata, se llama Andrew Jackson. Andrew Jackson empezó a preparar todo el camino para lo que es la parte de la expansión del país de Estados Unidos. Aquí estamos viendo que ya quien influía mucho en América realmente era Inglaterra, y Inglaterra influía en lo que era la parte de Francia y España, porque ya no tenían reyes. Acuérdense que ellos habían restaurado el absolutismo a a un realismo, a unos reinos, pero realmente todos estos los había escogido Inglaterra, no, no Francia misma, y ya tenían de cierta manera su parlamento, y no tenían su rey escogido bien, tampoco en Francia, porque lo había escogido Inglaterra. Bueno, pues en ese tiempo se empezó a preparar otra vez la toma de América. Pues, ¿qué pasó en ese tiempo? Pues, curiosamente, curiosamente, eh, antes de que entrara en este demócrata Andrew Jackson, pues en el tiempo de otro, de Monroe, fíjense lo que pasó. Monroe hizo el cambio con España y le dieron la parte, pues, de lo que era, eh,
Nueva Orleans. ¿Quién negoció esto? La compraron aparentemente a Francia, pues se le habían comprado, perdón, en el tiempo de Napoleón, pero la habían comprado de una forma muy rara. ¿Por qué? Porque ellos pelearon o negociaron esta compra a cambio de Texas, cuando Texas todavía era de España o se estaba discutiendo o se estaba disputando con México, el primer país que iba a salir de cierta manera con el poder de pues de Texas. Entonces, pues ahí ya pasaron cosas raras, ¿no? España no tenía el poder de Texas, pero negoció Texas. Y lo negoció pues con un presidente que de cierta manera, o un rey que de cierta manera no era tomado en cuenta. Ojo ahí se cree que hubo muchas concesiones. Cuando dice el presidente Putin, y ya hay mucha gente que lo sabe por esto, es porque acuérdense lo que pasó en Ucrania. En Ucrania antes había habido como una protesta y no saben quién tomó de cierta manera Ucrania para empezar a golpetear a lo que es la parte de Rusia. Después vino Armenia, después vino Azerbaiyán. Entonces todo está alrededor de lo que es Rusia. Ahí ya le están empezando a querer por ese lado entrar y quitarle parte. Ahí es cuando él hace más o menos una comparación a lo que son los tiempos. Es más complejo el sistema o lo que está pasando actualmente con ellos. Cuando toma el poder Santana ya sabía que ya iban por Texas, Estados Unidos, y él lo estaba negociando con Europa. Santana entraba y salía cada 6 meses, cada 2 meses renunciaba o dejaba un presidente interino y aparentemente se iba a Veracruz a descansar porque se enfadaba, pero nadie sabía de él. Muchos dicen que tomaban barco o tomaba barco y se iba a otra ciudad, ya sea Estados Unidos o se iba a Europa y regresaba. ¿Qué negociaba? No se sabe. Pero resulta ser que cuando él dio la autorización para empezar a pagar las deudas a lo que estaba debiendo México desde los primeros préstamos y desde la guerra de independencia, él empezó a negociar para que se poblara Texas o se poblara lo que era la parte norte de México, que era despoblado según él. Cobraba. Esta fue la primera como alerta y todo esto pasó en el tiempo de Andrew Jackson. Y estaba, en este caso, para que esto funcionara, tenía que estar otro presidente monigote del imperio, que en este caso venía siendo Santana, del imperio de, pues ahora sí que de Europa, porque la mayoría de empresas que se instalaron aquí en ese tiempo fueron ingleses, ¿sí? Una vez que ya se pobló, pues llegó el día en que ya no se pudo y les dijeron que no podían tener esclavos. Ojo, ahí empezamos con lo que son los antecedentes de la primera guerra de sucesión de Estados Unidos o la guerra civil de Estados Unidos. Aquí en México no se permitía tener esclavos y según la Constitución de Estados Unidos tampoco se permitía. Y los estados del norte no querían que hubiera esclavos. Pero en Texas querían y los estados del sur no querían dejar de tener esclavos allá en Estados Unidos, que eran pocos en aquel tiempo. Pero una vez que Texas se rindió Santana, porque realmente no fue que se rindió, sino fue y se entregó, le dieron dinero y se regresó según eso, porque ya lo habían derrotado. Curiosamente en México lo seguían apoyando, tenía su buen script. Perdió Texas y cuando quisieron anexar, el presidente que se le puso en contra fue el presidente Lincoln para que no anexara el estado de Texas a lo que era a los estados de la Unión, ¿sí? Acuérdense que en ese tiempo también el presidente Andrew Jackson, pues negoció, negoció Florida. ¿Cómo la ganó Florida? Pues nadie sabe cuál fue el trato con lo que fue allá en España, pero nada más de la noche a la mañana ya Florida era de ellos, ¿sí? ¿Y cómo según eso? Pues según eso con lo que les había comentado hace poquito momento, con que
España pidió que le dejaran a Texas cuando ya Texas no estaba en su poder y él les iba a dar la Florida. Y así pasó. Les dio Texas aparentemente cuando Texas era parte de México. España no tenía por qué haber vendido Texas. Y esa fue la forma como según tomaron Texas ellos. Le pagaron una indemnización a Santana, pero todo esto es lo mismo que está comentando el presidente Putin y que está pasando, ha pasado en muchas partes del mundo mucho tiempo. ¿Cómo hacen? Pues compran, invaden, de cierta manera, lo que son Europa, porque estamos hablando de que lo mismo que hacía Estados Unidos, ah, que empezó a hacerlo más con este presidente, que fue el que inauguró esa parte, Andrew Jackson, pues ya lo hacía Inglaterra, ya lo hacía España y ya lo hacía Francia, que eran las potencias. Ahí empezaba a crecer poquito lo que era Alemania, que le llamaban Prusia. No sé si ya me fui muy largo o alguien quiera comentar algo. Adelante, adelante. Yo me acuerdo que el que vendió, bueno, el gringo que tuvo que ver era con un apellido con P, Paulet o algo así. Sí, haz de cuenta que Paul fue el que, pues, Texas era un país independiente cuando aparentemente se independizó de México, pero lo apoyó Estados Unidos y según eso entraron por el lado norte, entraron todo lo que eran las armas y todo eso para poderlo, entre comillas, era independiente, pero él hacía solicitudes para integrarse. ¿Se acuerdan lo que hace ahorita Ucrania, que hace solicitud para integrarse a la Unión Ujú. Europea? Y para Lo entrar a mismo, la OTAN. ajá, para entrar a la OTAN y para entrar a la Unión Europea, lo mismo lo hacía Texas. Una Sí, vez que entrara, Texas no nos querían y eran mexicanos. Se eran, querían mexi- independizar. eran mexicanos de primero, pero ya estaba arreglado para que vinieran a colonizar. Santana realmente siempre fue desde que perdió el imperio realista, el ejército realista, Santana se quedó como infiltrado. Acuérdense que siempre tuvimos infiltrados hasta cuando llegó Juárez, los cortó totalmente, ¿sí? Eh, entonces, pues siguió corriendo el tiempo. En Estados Unidos empezó a haber mucha efervescencia porque ya se manejaba y ellos querían que se prohibiera el esclavismo en lo que era la parte de Texas y aún no siendo colonia o parte del estado de Estados Unidos. Pero cuando llegó este presidente Polk, él ya venía con la intención de invadir México. El pretexto, el pretexto era que había un río, el río Nueces y el río Bravo, que quedó ahí en medio. Y esa parte no se podía ni tocar ni por los mexicanos ni por los Estados Unidos. Pero aparentemente, entre comillas, entraron los mexicanos y según mataron a unos, pues ahora sí que a unos del ejército de Estados Unidos, y ahí fue cuando entró en guerra. Después se supo que no era cierto. Ajá.